Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que son las funciones. El concepto de función es uno de los más importantes que se presentan en matemáticas. Gran parte de la atención de los resultados que se presentan en matemáticas son sobre algunas propiedades que cumplen un conjunto determinado de funciones. En general, una función se define como una terna de objetos, es decir, la función, un conjunto A y un conjunto B, donde A y B son dos conjuntos no vacíos y F es una fórmula, que le llamamos regla de correspondencia, de tal manera que para cada elemento del conjunto A le asociamos un elemento del conjunto B. Ahorita lo aclaramos, ¿no? El conjunto A se llama dominio. El dominio de la función, el conjunto B es el contradominio. En muchas ocasiones se denota por y igual a f de x, es decir, vamos a decir que las x están en A y las y están en B. ¿Cómo llego de A a B o cómo hago la regla de correspondencia? Mediante una fórmula. Esa fórmula es la que denota la f. F no es de fórmula, f es de función, pero puede ser cualquier letra. Al elemento asignado a x, que x pertenece a, por medio de la regla, desde la fórmula, este toma el nombre de imagen de x bajo f, es decir, la x es un elemento del dominio y te regresa una y, la y pertenece a la imagen de la función. Hay que resaltar que todos los elementos del dominio tienen que estar asignados y que no todo elemento del contradominio tiene por qué estar asignado, por lo que nace el concepto de imagen de una función, que es el conjunto de todos los elementos en el contradominio que son asignados bajo función y se denota por f de A. Luego se obtiene que f de A es un subconjunto de B. Bueno, esto vamos a explicarlo con estos dibujitos, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener nosotros en general es que vamos a tener nosotros dos conjuntos, un conjunto A y un conjunto B. Lo que tenemos que hacer nosotros es hacer una función. ¿Qué es una función? Es hacer una regla, es decir, en general va a ser una fórmula de cómo se transforma este elemento en uno nuevo. Este elemento A se llama el dominio y a donde cae se llama la imagen. Resulta ser que el conjunto B puede ser grandísimo y resulta ser que no necesariamente podemos ocupar a todos los elementos de B. Es por eso que a los elementos de B que ocupemos le llamamos imagen. A los que no ocupemos solamente decimos que están bueno, creo que le llaman contradominio. Ahorita les aclaro contradominio es el concepto. Entonces, este es el dominio, B es el contradominio, pero los elementos que ocupamos del contradominio les llamamos imagen. Permítanme un momento. Bueno, sigamos. En general, una función con dominio A, contradominio B y regla de correspondencia se denota por f dos puntos de AB. Esta simbología lo que significa es de que f va a agarrar elementos de A y los va a asociar a elementos de B mediante una fórmula. O esto es equivalentemente, un x se le aplica esta fórmula. ¿Ok? Haciendo abuso del lenguaje, muchas funciones se denotan por su regla de correspondencia f de x, dejando implícito que x pertenece al conjunto donde está definido f de x, como si f fuera una máquina para procesar y x son solo los elementos que esta máquina puede procesar, ¿sí, no? Entonces, precisamente el dominio de una función, pues, como comentamos, es un conjunto A y esta x se va a transformar mediante esta fórmula y entonces es el elemento que nos arroja. Más adelante hay algunos ejemplos. Todo lo anterior permite decir que dos funciones son iguales si solo si coincide su dominio y contradominio y la regla de correspondencia. Si dos funciones son iguales, si das un elemento, le aplicas la fórmula y te regresa el mismo para todos, ¿no? Y cada uno de los elementos del dominio. Entonces, como ejemplo, considera el conjunto de estudiantes dentro de tu salón y el conjunto de bancas que hay en dicho salón. Cuando estábamos en clases presenciales, esto no lo podemos imaginar para clases presenciales, y la regla de correspondencia es que cada estudiante se le asigna una banca donde está sentado. Entonces esto es una función. El conjunto A son los estudiantes, el conjunto B son las bancas, y la función hace que cada estudiante esté sentado en una banca. Disculpen. Eso es lo que es en general el concepto de función. Entonces,
Otro ejemplo, dado un conjunto que no sea vacío, se define la función identidad como la función que va del conjunto A al conjunto A con la siguiente regla de correspondencia. Lo que hace esta regla de correspondencia es que va a asociar un elemento del dominio con un elemento del contradominio. ¿Cómo lo asocia? Pues simplemente lo asocia a él mismo. Es como si tuviéramos dos conjuntos iguales, ¿no? Entonces, cada elemento va asociado consigo mismo para todo A. Eso se llama la función identidad. Es una función muy fácil porque pues no lo transforma en general, ¿no? Simplemente como tienes dos, supónganse que tienen dos, no sé, dos cajas de canicas que compraron y las dos cajas de canicas son iguales. Supongan que tienen una canija roja, una negra y una blanca, y en la otra caja tienen una canica roja, una blanca y otra negra. Entonces la roja la juntan con la roja, la blanca con la blanca y la negra con la negra. Eso es lo que estaríamos haciendo ahí. Entonces, en el ejemplo anterior se supone de manera implícita que no hay estudiantes de pie, ¿ok? Es decir, todos están asociados. Con un estudiante que esté de pie, la asignación anterior ya no es una función, porque hay un elemento que no tiene asignación. Aquí quiero hacer una pausa para que una función se llame función. Todos los elementos tienen que estar asociados. Todos los elementos del dominio tienen que estar asociados. No necesariamente todos los elementos del contradominio. Los elementos del contradominio que están asociados se llama imagen. Por otra parte, el hecho de que todos los estudiantes estén sentados no quiere decir que no existan bancas vacías, ¿no? Lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, en una función son importantes dos cosas. Lo importante es que los elementos del conjunto A, del dominio, todos tengan una correspondencia con alguien del conjunto B. Y lo segundo importante es de que no necesariamente tenemos que ocupar a todos los del conjunto B. Pueden quedarse elementos vacíos. Sin considerar características en el dominio y el contradominio, las funciones toman los siguientes nombres. Dada una función f que pertenece a una función f que va de a b, se dice que es inyectiva solo si los elementos distintos tienen imagen distinta. Es decir, resulta ser que yo tomo dos elementos del dominio, les aplico la fórmula y entonces estos elementos van a ser diferentes. Sobreyectiva cuando tapo a todos los elementos del conjunto B. Entonces, esto de inyectiva y sobreyectiva se los voy a explicar con otros videos, ¿no? Después de este video les voy a poner videos de funciones. Permítanme. Bueno, continuamos en lo de las funciones. Voy a ponerles videos acerca de la inyectividad y la sobreyectividad más adelante. Bueno, entonces, en cálculo se estudian funciones donde su dominio y su contradominio son un subconjunto de los números reales. Entonces, por ejemplo, en este caso nos están diciendo quién es el conjunto A, quién es el conjunto B y cuál es la regla de correspondencia. Entonces, lo que podemos concluir es que el dominio es el 0, el menos 2, el 0.5, la raíz de 2, el número pi y menos 5. Y que estos números se van a asociar con números reales dados por la siguiente fórmula. Entonces se tiene lo siguiente. Se tiene que cuando yo le aplico f al 0, la regla de correspondencia me dice que el que yo tenga entre paréntesis lo debo de multiplicar por 3. Entonces el que tengo entre paréntesis es el 0. Cuando lo multiplico por 3 me da 0. El siguiente elemento del dominio es el menos 2. Entonces voy a aplicarle la regla de correspondencia, es decir, aplicar la función al menos 2. F de menos 2 me dice la fórmula que el que tengo entre paréntesis va por 3. Entonces 3 por menos 2 es menos 6. De manera similar para el 0.5. De manera similar para la raíz de 2. De manera similar para el pi y de manera similar para el menos 5. Yo creo que aquí es un error otra vez de impresión. Aquí no era menos 5, era menos 2 quintos. Por favor, tengan en mente eso. Es menos 2 quintos por 3 nos da menos 6 quintos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir es que el dominio eran estos elementos, corrigiendo el menos 5. Aquí es menos 2 quintos o al revés. No, yo creo que aquí es menos 2 quintos. Aquí hay un error. Entonces aquí nomás contémplenlo. Entonces el dominio es el conjunto A que consta de 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos y la imagen consta de
1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Como es un conjunto, no los ordeno, los pongo conforme los voy obteniendo. Aquí pusieron primero el 0, luego el 1, 5, luego el 3 pi, etcétera, ¿no? Entonces el dominio tiene estos elementos y la imagen tiene estos elementos. Ahora aquí vamos a hablar del concepto de inyectividad sobre eyectividad y lo de la imagen. Entonces el dominio, esto es una función. ¿Por qué es una función? Porque tengo que todos los elementos están relacionados mediante esta regla y ya obtuve la imagen. La imagen son estos elementos. El contradominio son todos los reales, pero habíamos dicho que el contradominio no necesariamente necesita ocupar todos. Entonces en este es un buen ejemplo, porque no ocupo todo el contradominio. De todo el contradominio, que son todos los números reales, solamente ocupo estos. Estos elementos que ocupo se le llaman la imagen. ¿Ok? Esta función es una función inyectiva, porque una función inyectiva dice que si los elementos son bueno, aquí la definición no me gusta mucho, se los voy a explicar aquí. La inyectividad significa que si tú le vas a aplicar la fórmula a dos elementos diferentes, te deben de dar cosas diferentes. Como pueden observar, cada vez que yo le aplico la fórmula a dos elementos diferentes, siempre me regresa resultados diferentes. Entonces es inyectiva. Si pasara que a dos elementos diferentes me regresa el mismo elemento, entonces no es inyectiva. Y la función no es sobreyectiva. ¿Por qué no es sobreyectiva? Porque no ocupé a todos los reales. Cuando ocupo a todo el conjunto B, cuando ocupo a todo el contradominio, se llama sobreyectiva. En este caso la función no es sobreyectiva. ¿Ok? Bueno, sigamos. Cuando se presenta solo la regla de correspondencia, se entiende que el dominio y la imagen, las cuales se denotan por dominio de f, imagen de f, son implícitos. Es decir, todos aquellos valores con los que la regla de correspondencia f se permite trabajar. En este caso nos están dando el dominio de manera explícita, pero por ejemplo nos pudieron haber dicho la regla de correspondencia es f de x igual a 3x. Cuando nos dicen que la regla de correspondencia solamente es la fórmula, entonces uno debe de encontrar el dominio, es decir, los valores para los cuales puedo calcular la operación. Es por eso que a veces los dominios de unas funciones y de otras funciones difieren, porque no siempre las cuentas se pueden calcular. Hay dos cuentas que no podemos hacer en matemáticas, que es la división entre 0 y las raíces pares de números negativos. Si yo tengo una cuenta que implique divisiones entre 0 o raíces pares de números negativos, entonces yo debo de decir para qué elementos no puedo hacer la cuenta. Esos elementos para los que no puedo hacer la cuenta digo que no pertenecen al dominio. Bueno, vamos a ver otros ejemplos. El siguiente dice la función f de 2x. No nos dicen quién es el dominio ni la imagen, entonces vamos a calcularlos de manera explícita. Entonces el dominio son todos los reales. ¿Por qué el dominio son todos los reales? Porque esta cuenta siempre la puedo hacer. Dado un número siempre lo puedo multiplicar por 2. Es decir, no me preocupo porque no hay ni divisiones ni raíces negativas. Si hubiera divisiones tengo que quitar los elementos cuando la división se divide entre 0, y si tuviera raíces tengo que quitar los elementos para cuando la raíz par se tenga que calcular para números negativos. Entonces la imagen son todos los números reales y su contradominio son los reales, y ya que cualquier número es igual a 2 por su mitad. Bueno, sí, y resulta ser que de manera gráfica me puedo dar cuenta que tapo a todos los números reales. Bueno, eso de tapo de manera gráfica se los explico después. Siguiente ejemplo, la función 1 entre x son todos los reales excepto el 0, porque bueno, aquí tengo que calcular el dominio de manera explícita. Resulta ser que aquí tengo divisiones, entonces tengo que tener cuidado. Entonces la pregunta es, ¿esta cuenta siempre se puede hacer? La respuesta es sí, siempre y cuando el de abajo no sea 0. ¿Ok? Entonces el dominio son todos los números reales excepto el número 0, porque no puedo hacer divisiones entre 0. ¿Y a qué números está asociado? Pues está asociado a todos los números reales excepto el 0. Eso de manera gráfica lo podemos ver después. Entonces, por ejemplo, una más, dice, para cualquier número natural tengo esta función, la cual tiene dominio en R, ya que me impide calcular la potencia de un número real
ya que nada me impide calcular la potencia de un número real. Es decir, no importa cuánto valga n, si n vale 1, 2, 3, 4 o 5, yo siempre puedo agarrar un número real y elevarlo a esa potencia. El contradominio, como se verá en la unidad 3, depende de n. Cuando n es par, el dominio es de 0 a infinito, y cuando n es impar, el dominio son los reales. Eso dice que lo veremos en la unidad 3. Otra función más: para cualquier número natural que no sea ni el 0 ni el 1, se define esta función, que es la raíz 2n. Entonces no puedo ocupar ni el 0 ni el 1, pero puedo ocupar el 2, 3, 4, y entonces aquí tendría que sacar yo raíces pares, porque el 2 lo va a hacer par. El dominio es el conjunto de todos los números positivos. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que yo restringirlo a estos números? Porque resulta ser que no puedo calcular raíces pares de números negativos. Entonces el dominio son todos los positivos. Y la raíz, por convención, nos quedamos con los números. Recuerden que las raíces pares tienen dos valores, nos quedamos por convención con los números positivos. Entonces aquí nos piden, por ejemplo, hallar el dominio de la función f de x, que es 1 entre x cuadrada menos 9. Ojo, aquí tengo que tener cuidado porque tengo división. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo ya sé que cuando tengo una división no puedo dividir entre 0. Entonces aquí nos explica que el dominio son todos los números reales excepto el menos 3 y el 3. ¿Por qué esos dos números no están en el dominio? Porque si yo sustituyo aquí menos 3 o más 3 y lo elevo al cuadrado y le resto 9, me da 0. Y la división entre 0 no está determinada. Es por eso que el dominio es esto. Aquí nos explica y pueden checar con calma en su casa. Hallar el dominio de esta función. Entonces recuerden que cuando nos dan la cuenta, uno tiene que calcular el dominio de manera implícita. Entonces, ¿cuál es la idea de calcular este dominio? Estoy calculando la raíz par, pero entonces recuerden que para que se pueda calcular una raíz par, a lo que le estoy sacando la raíz debe de ser mayor o igual que 0, porque la raíz de 0 es 0 y la raíz de números positivos la puedo encontrar, pero no puedo encontrar raíces de números negativos. Entonces, ¿cómo debo de plantear el dominio? Yo debo de plantear el dominio como que el dominio son todos los números que estén dentro de la raíz que sean mayores o iguales que 0. Los números que son mayores o iguales a 0 para esta función son estos, son los que debo de plantear. Entonces, para que esta cuenta la pueda calcular, x cuadrada menos 3x más 2 debe de ser mayor o igual que 0. Y entonces resolver el dominio de manera explícita para esta función se simplifica resolver esta desigualdad que vimos en apartados anteriores. Y ya ahí, al resolver esta desigualdad, yo tengo que el dominio son estos dos, la unión de estos dos intervalos, porque estos dos intervalos me permiten calcular esta raíz de tal manera que cuando sustituyo los valores no tengo números negativos. ¿Ok? Bueno, entonces hasta aquí dejamos este video y continuamos.